Y por eso es que los subsidios existen, porque el capitalismo genera brechas sociales profundas. Ese es el tema central. Entonces, querer resolver además el subsidio del gas, regresándole a la gente que pague, y además con todos los problemas técnicos que hemos visto, cuando el problema de las finanzas públicas no es el subsidio del gas, sino que ya dije cuáles son los problemas, y no atacar los verdaderos problemas públicos. Yo les digo, este problema de inestabilidad fiscal no tiene salida mientras se sigan pagando entre 1.600 y 2.000 millones de dólares de servicio. La deuda en este país no hay salida posible, ni que le quiten todo el subsidio al gas, a todo lo que se les ocurra. ¿Y entonces cuál es la salida? Una pregunta renegociar la deuda, que usted siempre me dice. Pero hay una cosa, habría que renegociar la deuda, claro, y dejarnos de endeudar un centavo más para no poder seguir con este problema. Es que si vos la renegociás, lo que en lugar de seguir pagando deuda, eso lo vas a utilizar para provocar desarrollo, para que haya inversión en este país. Bueno, ¿y por qué el gobierno no renegocia en este momento? Eso es lo que yo digo, yo lo digo, yo no soy el gobierno, pero yo digo que hay que renegociar. Pero el gobierno está incrementando fuertemente también el gasto corriente, ¿verdad? Y financiándolo con deuda. Y financiándolo con deuda. Entonces el problema que estamos viendo... Si eso lo vienen haciendo desde el año 2000. De acuerdo, pero este gobierno lo está incrementando, sí, ¿verdad? Sí, entonces, es un error. Pues sí, lo que estamos viendo es que el déficit está creciendo igual, ¿verdad? O sea, fíjate, venimos de un déficit del primer año que fue la mitad de Saca y la mitad del presidente Funes del 5.8% del PIB, ¿verdad? Después, el año pasado, este año 2010, fue casi 5% del PIB. Para este año se supone que es 3,5% y no puede ser. O sea, con los 1.200 millones de dólares que quiere invertir este gobierno, son más del 5% del PIB nuevamente. Entonces, ese 5% lo que quiere decir es que hay 1.000 millones de dólares de deuda más cada año que tiene que estarse contrayendo, ¿verdad? Porque es la única forma de sostenible. Es cierto, por eso hay que renegociar la deuda, hay que cambiar la política fiscal, hay que quitar los 1.200 millones de ilusiones para que el Estado tenga frescura financiera para poder cumplir sus responsabilidades. Pero hay que generar condiciones para que crezca esta economía. Si vamos a la parte macro, pues la base está de que crezcamos. Y también, por ejemplo, esos aumentos salariales de más de 100% en Casa Presidencial y otras instituciones, también es algo seno. Criticar eso puntual, tienes razón, yo estoy de acuerdo, pero ese no es el tema central es que las finanzas públicas de este país están quebradas y no tienen solución si no renegociamos la deuda que el año pasado y el problema de las finanzas públicas. Se dijo, vaya, un pacto fiscal, ¿verdad? Y se comenzó y se avanzó bastante. Y en septiembre, ¿qué hizo el ministro de Hacienda y compañía? Lo pararon. Pero si lo eliminaron. Y hoy vuelven. Porque Adena ya dijo, ADEP ya dijo que no pacto fiscal, que para ellos pacto fiscal es reducir el gasto, pero no más impuestos. Fíjate que esa no ha sido la postura. Pero lo que ADEP dice públicamente. Pero el gobierno fue el que paró toda la negociación en septiembre. Yo por eso digo que el pacto fiscal es una ilusión que no tiene salida. La política fiscal es una decisión soberana del Estado. Por lo demás, tú dices que lo paró ANEP. Perdóname, si el pacto fiscal no se pasa en la asamblea con los votos de la ANEP, se pasa con los votos del frente, con los del GAP. Pero vos no sos un chiquitito, sabes que el poder económico aquí tiene incidencia en la política económica. Bueno, entonces quiere decir que este gobierno está entregado al poder económico también. Tiene incidencia, no, o sea, ¿cómo puedes ignorar a los que manejan la economía en este país en una negociación política? Han hecho reformas tributarias y han hecho cambios, sí. Seamos serios en la discusión. Yo lo que creo es que hay que tomar la responsabilidad. Lo que yo no puedo entender es cómo lo que yo no comprendo de alguna forma es cómo este panel caemos a ese tipo de discusiones. Yo creo que hay la altura suficiente como para caer en lo concreto, en lo expreso. No, es que es de altura tener diferencias y no, es distinto. Eso se llama debate. Claro que puede tener diferencias. Yo voy a lo que quería ir, ¿vale? No es la diferencia. Solo una alusión, Aita, solo una alusión, porque como nos está diciendo, mire, el problema es que si usted se concentra en el tema del subsidio al gas, sin hacer un análisis macroeconómico financiero, está hablando en el aire, porque ese no es el problema, no es el subsidio del gas, el problema es las finanzas públicas que no tienen salida. Ahí yo creo que todos compartimos en efecto. El subsidio del gas es solamente una válvula de un problema mucho mayor. Exactamente, yo creo que en esa coyuntura es donde un panel como este debería entonces hacer la propuesta subsiguiente. Lo que ha sucedido a nuestro criterio es que en efecto este gobierno de alguna forma tiene que dar el golpe de timón suficiente. Si estamos hablando de modificaciones estructurales que permitan sostener a largo plazo, entonces deberíamos de hablar de una construcción distinta,
que es lo que no ha existido actualmente. ¿Qué es lo que ustedes pueden proponer? Bueno, vengo chineándola. Voy a una pausa comercial, regreso, porque hay correos electrónicos y quiero escucharlo de ustedes. Es decir, ¿qué hay que hacer? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en el hecho de buscar una política fiscal concertada, ¿por dónde hay que comenzar? Esa es la pregunta del mío. Voy a una pausa comercial. Hay personas que sí pueden pagar más y otras no, entonces a nosotros nos favorece que mejor lo estudien para que hagan un buen sondeo, pues para que no vaya a haber un fracaso. Me parece a mí que es correcta la idea esa de que lo estudien a fondo, porque tal vez lo beneficien a los que más necesitamos, ¿verdad? Tienen que estudiar muy bien a quién tienen que ayudar, porque todavía no hay claridad a quiénes son los que van a ayudar. Bueno, la racionalización del gas propano contempla pasar de un modelo que, como ya lo dijimos anteriormente, ha estado siendo el Estado que por 25, 30 años se los ha estado dando a las compañías gaseras. Las personas que no tengan servicio de electricidad en sus hogares van a cobrar el subsidio por medio de una tarjeta. El dinero va a servir para complementar la diferencia que ya hablamos. Hay otro aspecto bien importante, que el subsidio, según lo se está manejando a nivel de lo que se expuso el día de ayer, en la conferencia de prensa, el subsidio se hará llegar a las 1.2 millones de familias beneficiadas, alrededor de 4.3 millones de personas, a través de las facturas de energía eléctrica de cada mes, para que cuando los usuarios se dirijan a las instituciones del sistema financiero a cancelar el recibo, también se les va a entregar los $8.50 que ha establecido el gobierno. O sea, esta gente va a llegar al banco, yo creo que... esto va a venir a complicar, es que es un método, de verdad, no sé si esa cultura la vamos a poder asumir así de repente. Yo creo que ahí la mecánica tiene dos cositas. Sí. Uno, es que el gobierno siempre está en déficit con el pago del subsidio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la persona llegue al banco X y le diga, deme mis $8, ¿verdad? Sí, eso. Y le diga, mire, fíjese que a mí no me ha pagado el subsidio el gobierno y por lo tanto yo no le puedo prestar al gobierno porque después me va a entregar letras del tesoro. Sí. Yo no le he probado. Ese es un punto al que tú estás amando. Y el otro tema que es importante aquí es que la persona va a tener que ir a comprar el gas de su plata, ¿verdad? Y mucha gente, tú sabes que no tiene los $8 en el momento, ¿verdad? Entonces va a tener que ir a pagar y después de que le dio el crédito al gobierno, lo va a ir a cobrar cuando le llegue el recibo. Bueno, y para que el nadie es banco un secreto le dé la que plata, habían ¿verdad? atrasos hasta de 4 meses, recuerdan, de que las compañías gaseras decían, nosotros ya no podemos seguir con esta carga pues financiera, eran alrededor de no sé cuántos millones, como $36 millones anuales, ¿verdad? Bueno, son 140 en el año. O sea que estás hablando de más o menos 11, 12 por mes. 12 por mes, así es. Y eso es lo que deben ahorita. Okay. Pero mira, yo una propuesta muy concreta. Sí. Yo creo 2 puntos. Uno, que dejen ya ese problema del subsidio del gas, dejen a la gente en paz. Miren, aquí viene un proceso político. Es más, si le ponen, hacen esto del subsidio, van a golpear a mi partido, al FMLN. A eso iba. A eso lo van al partido van a golpear, al partido le van a reclamar. ¿No ha aceptado posición sobre eso? No ha aceptado, ¿O es usted que nos está diciendo? No, el partido ha aceptado posición. No está de acuerdo. No, está de acuerdo, lo ha dicho Medardo, lo ha dicho claramente, que es una de las diferencias con el gobierno, clara. Entonces yo creo que eso está claro. En segundo lugar, dejen eso a un lado. Por otro, el problema de las finanzas públicas, abórdenlo seriamente de acuerdo a los problemas que hay. Este es el problema fiscal, que este es el problema de la ilusión, que hay que tocarlas. Claro, es grave, son tocarlos. 1.200 millones de dólares. Este es el problema de la evasión de la renta, este es el problema de la administración del IVA, está el problema del contrabando este generalizado. El problema del contrabando generalizado, y en términos del gas, paren esos contrabandistas realmente, seriamente. Claro. Y por otro lado, entonces, teniendo eso y dejando tranquilo el problema del subsidio del gas, toquen el tema de la finanza pública y realmente, yo les digo, hablen con la banca multilateral y con el Fondo Monetario. Este país necesita discutir el tema de la deuda. Es un problema insostenible. Pero no han querido abordar, entrar de lleno a eso que usted siempre ha venido y lo van a tener que hacer, es que lo van a tener que hacer en un Dos momento cosas dado, fundamentales he visto en la exposición de ustedes. Una, la necesidad de establecer un acuerdo fiscal inmediatamente. ¿Por qué no se hace?
porque los tiempos políticos se acabaron. Mira, lo importante aquí es de entender también lo que Tú sigues sosteniendo que el tiempo político se le acabó. Todo gobierno, y siempre se habla de los primeros 100 días de un gobierno, que los primeros 100 días el gobierno debe hacer todo lo que es impopular, todas las cosas que ya sabe que debe hacer. Todo esto ya se sabía que se debía hacer en aquel momento, pero tuvo todo 2009, tuvo todo 2010 ¿verdad? Para hacerlo, y tampoco lo hizo. Entonces, ya no lo puede hoy hacer. Ya estamos en una lógica electoral en la que ya venir y plantear un costo importante para el FMLN, en este caso, de político, ¿verdad? Que le va a impactar en las elecciones, no es sostenible, ¿verdad? Ni es factible. Y por el otro lado, venir a querer hacer un pacto fiscal en un momento en el que ningún partido político va a querer pasar una reforma fiscal en la Asamblea Legislativa, sino hasta después de las elecciones de marzo del próximo año, es ilógico. Pues. Me llama la yo creo que los tiempos se les acabaron. Y después del marzo del próximo año menos, porque ya entra la carrera presidencial. Es que se le acabó el gobierno, no se dio cuenta. O sea que sí, así es la cosa. Me llama la atención lo que usted me dice. Esta medida está golpeando a su partido. Sí, pues, no, pero sí es obvio. O sea, no hay que ser del FMLN para darse cuenta. Pero si, aunque el FMLN no participe en las decisiones económicas, porque ese grupo económico no está nadie del FMLN, el gabinete económico, la realidad que el pueblo vio que el presidente Funes electo llegó con la bandera del partido, y aunque nosotros no participamos, nos lleva de encuentro. El gobierno es irracional que siga queriendo hacer en un momento electoral, pero y no solo por electoral, por justicia social. Por eso yo empecé por la pobreza. Por justicia social es un absurdo querer resolver el problema del subsidio del gas y no resolver el problema de las finanzas públicas como se debe. ¿Hay que dejar en paz los subsidios, doctor? Los subsidios ahorita hay que dejarlos en paz, y ese es un análisis que hay que hacerlo seriamente. Ernesto. ¿Cómo puedes hablar de quitar subsidios si no sabes ni cuáles son las utilidades de las empresas con las que decís que tenés problemas de subsidio? Bueno, Ernesto, a mí me gustaría... Solo Claudio. Bien breve. Ratito. Es que creo que coincidimos los tres, que todo indica que, nos podemos equivocar, pero todo indica que este subsidio va a permanecer. Le van a poner la presión necesaria por razones obvias. No coincido es que todo se tenga que tomar por el lado político, porque estamos hablando de la realidad. Por razones obvias, el FMLN le va a poner una presión muy grande y el presidente va a tener que ceder. Y eso se ve claramente que está sucediendo. No, pero es también, que más que por la presión del FMLN, creo que el presidente tiene la obligación de ver que no puede golpear el bolsillo de un hogar pobre. Por eso toda esa microempresa que menciona Naida, ¿cómo va a seguirla golpeando? Y por eso que ningún partido político está apoyando la medida. O sea, y tampoco, ninguno de todos. O sea, exactamente. Ni siquiera para la reforma tributaria, tampoco va a reforma tributaria. A mí me gustaría hacer una reflexión hacia la población salvadoreña. Dime. Más allá del diálogo que estamos teniendo acá. Me gustaría comentar que la lógica de este país ha convertido la construcción de política en un monopolio partidarista. Yo creo que en toda esta construcción es importante, por supuesto, la participación de la sociedad salvadoreña, la participación de la sociedad civil con distintos mecanismos abiertos para que esto suceda. Una de las medidas que nosotros habíamos propuesto institucionalmente hablando es que en efecto para llegar a la medida social primero tiene que existir una política fiscal sana, suficiente y equitativa. Es decir, primero debata cómo va a ser su política fiscal interna, de forma soberana, de forma sostenida. Eso es lo que es el punto de partida. Y luego, entonces, usted podrá ver qué medida social puede aplicar con estas